Muy buenas tardes con todos. Creo que podemos dar inicio al evento. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan por su puntualidad, sobre todo al doctor Fidel Márquez, que nos acompaña hoy. Eh, Muchísimas gracias por su asistencia, por su aceptación a nuestra invitación. A los socios empresarios presentes, queremos agradecer que nos acompañen a esta 15ª edición de Excelentia, que es un espacio creado para ustedes, en donde junto de la mano de diferentes expertos podremos aprender nuevos tips empresariales y estar al día en el acontecer nacional. Hoy nos acompaña el máster en Dirección Financiera por la ESADE, el doctor Fidel Márquez, quien en la actualidad se desempeña como prorector de la Universidad Ecotec y docente de la UES y cuenta con varias maestrías en materia económica. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos nuevamente de parte de CAPIC y por favor, la palabra es toda suya. Sí, gracias. Ante todo, pedirles disculpas por un problema laboral. Ayer no pude acompañarlos como habíamos previsto inicialmente, pero el compromiso que tenía con ustedes, gracias. Por suerte pudimos trasladar la fecha para hoy y aquí estamos un poco para hablarles de lo que nos tenemos que enfrentar este año. Porque yo creo que eso es algo que todos esperamos ver y al menos de los análisis que he hecho, voy a trasladarle un poco de ideas de los estudios que hice de la situación del 2020, qué se espera para este 2021 y desgraciadamente para nosotros en el entorno de que nos tocó un año electoral, nos tocó desgraciadamente pandemia con año electoral. Algunos amigos dicen nos tocan dos pandemias juntas, ¿no? Pero para los efectos de administración y efectos de entorno de negocio, en realidad son dos pandemias por las características que todos estamos viendo. Primero, yo quisiera empezar, como casi siempre empiezo con este tipo de charlas, ¿cómo nos ven como parte del entorno que tenemos para poder nosotros analizar la situación que tenemos acá? Y la pregunta de cómo nos ven, aquí tengo algunos datos y eso no es más que el riesgo país, el Emerging Market Bond Index, que en el 21 de diciembre nosotros teníamos un riesgo país de 1053 puntos. El 31 de diciembre, nuestro riesgo país cerró el año con 1062 puntos. Ya el 7 de enero teníamos un riesgo país de 1141 puntos. Y el 14 de este año, un riesgo país de 1181 puntos. Y el día de ayer teníamos nosotros un riesgo país de 1269 puntos. Pero, ¿qué significan esos datos, no? Porque a veces nos dicen el riesgo país es tanto. Bueno, señores, para que ustedes tengan una idea, nuestros vecinos, los peruanos tienen un riesgo país alrededor de 115, 120, 130 puntos y se mantienen ahí. Los colombianos por 200 puntos, 215, 220. Y nosotros andamos por encima de los 1000 puntos. Cada 100 puntos del riesgo país se le debe sumar a la tasa de la Federal Reserve, de la Reserva de los Estados Unidos, un punto porcentual. Entonces, si nosotros fuéramos a buscar un préstamo el día de hoy en el exterior, tendríamos que sumarle a dos puntos más o menos, que es la tasa de la Federal Reserve, 12 puntos. Y entonces ahí tendríamos nosotros que estar hablando de tasas por encima del 10% en el mejor de los casos. Y bajo estas mismas condiciones, el préstamo del Banco de Desarrollo de Estados Unidos
primera vez que le pasa al Ecuador, de 3.500 millones de dólares, una tasa del 2.48%. Eso es increíble a 8 años. Yo creo que en vez de criticar haber hecho ese nivel de endeudamiento, si se analizaran estos datos que yo le estoy dando, se estaría pensando que hay que aplaudir que nos hayan prestado al país en esas condiciones. Y que además hay un lobbying importantísimo detrás de eso. Y aquí viene mi primera recomendación para el que gane las elecciones de este año. Sea el que sea, nuestro principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos. Una de las primeras medidas que debería tener el próximo gobierno es mantener a la embajadora actual que tenemos en Estados Unidos para que siga haciendo negociaciones allá y termine de hacer las negociaciones del tratado comercial que se necesita con Estados Unidos. Entonces, ¿qué teníamos nosotros o cómo enfrentamos nosotros las realidades que teníamos en el país? Previo a la explosión el año pasado, por el mes de marzo de la pandemia del COVID, nosotros teníamos un crecimiento económico con un rendimiento muy bajo y había una lentitud enorme y teníamos una economía bien lenta en cuanto a crecimiento. Y además, espacios muy limitados para que la política fiscal siguiera jugando el papel que había tenido antes y el Estado como empleador e inversionista de última instancia. Y además recuerden que en el año 2019, en octubre del 2019, habíamos pasado nosotros por las revueltas de Quito de ese año y entonces teníamos enturbiado o bien turbio todo el ambiente desde lo político y el entorno, y de ahí no es de extrañar entonces que el riesgo país nuestro, que el riesgo país cuando uno se pone a analizarlo para calcularlo se da cuenta que al tener 4 componentes importantes que son el riesgo sociopolítico, el riesgo económico, el riesgo de liquidez y el riesgo de solvencia, nos puede decir a nosotros el por qué tenemos esos índices de riesgo tan elevados. Así las cosas, para que ustedes vean lo que les explicaba anteriormente, cómo ha estado el comportamiento del resultado fiscal del sector público no financiero en los últimos, del 2004 al 2019, y cómo a partir ya del 2009 tenemos un comportamiento un proceso donde el modelo que se había llevado a efecto anteriormente ya estaba más que agotado. Entonces no es con el gobierno de Lenín Moreno que ese modelo se agotó. Venía ya el agotamiento desde que tuvimos el gran problema del default de la deuda externa del 2008. Entonces, todo esto yo creo que es importante que las personas analicemos y sepamos entonces cuáles son las realidades de que si viniera de nuevo un modelo parecido al que había tenido el presidente Correa, vamos a tener entonces que no vamos a tener las posibilidades con los mismos números dados por su propio gobierno de lograr los crecimientos económicos y por tanto alcanzar los resultados para el desarrollo del país que se requiere. Esto así nos lleva a que tengamos nosotros que entrar con la pandemia del COVID, como que además, señores, y esto es algo que quiero que quede bien claro, el problema de la pandemia no se acaba con el cambio de gobierno, ni tampoco se acaba con los procesos de vacunación, porque sea el que gane, cualquiera que sea el que gane, lo primero que nos tiene que decir es cómo va a enfrentar la pandemia, porque la pandemia va a durar todo este año. Eso es una realidad. Y los efectos de la pandemia los vamos a tener 2 y 3 años después también. Entonces, el COVID impactó o impacta a través de efectos internos y externos, donde, en primer lugar, se paralizó nuestra actividad doméstica en el año 2020, nuestra actividad económica, y eso vino unido a una fuerte recesión económica a nivel mundial. Yo les tengo acá los datos
que saqué de este mes, el último informe del Banco Mundial, que son estos que tengo acá, el mundo, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, el mundo decreció en el 2020 en un 4.3%. Y se espera, en el mejor de los casos, que para este año crezca en un 4%. Si es que se logra los procesos de vacunación y de reactivación después de que las vacunaciones sean efectivas y de manera acelerada, llegar a ese crecimiento. Si no, el crecimiento del mundo estará alrededor del 1.2%. Esos dicen estudios de los organismos internacionales y del informe del Banco Mundial que salió el 7 de enero de este año. Estados Unidos, de acuerdo a esos números de crecimiento del año pasado, fue de 3.6%, y este año, de lograrse el proceso de reactivación de manera positiva, pudiera estar en 3.5%. La zona de Europa, la zona euro, decreció en 7.4%, este año se espera un crecimiento de 3.6%, en el mejor de los escenarios. Japón, con un decrecimiento del 5.3%, y para este año un crecimiento del 2.5%. China, que el año pasado creció en el 2%, el único país del mundo que creció, este año se espera que tenga un crecimiento del 7.9%. Es decir, de nuevo, podría este año con esto un poco recuperar, como ustedes pueden darse cuenta, el mundo un poco recuperar los niveles prepandemia en cuanto a la riqueza producida. Esto hace que América Latina, como elemento importante, en América Latina nosotros vamos a tomar en cuenta como dato curioso que los efectos son mucho mayores que lo que generara la Gran Depresión de los años 30, del 29 al 33, con el crack bancario y bursátil de los Estados Unidos, y la bolsa de Nueva York, fundamentalmente en la Gran Depresión, que es conocido así en la historia. Bueno, América Latina, señores, los resultados de América Latina son peores que los que se tuvieron en esa época de la Gran Depresión. Y acá, en esta gráfica, podemos ver cómo, y esto de acuerdo a fuentes del Banco Mundial, que tenemos nosotros en América Latina. Fíjense ustedes, en el 2018 el comportamiento que tenían casi todos los países latinoamericanos, donde se veía en los países latinoamericanos que Argentina tenía 18, 19, y ya en el 2020 de manera estimada un decrecimiento del 10.6. Belice, un pequeño país centroamericano, con 2.1, menos 2, menos 20.3. Bolivia, que este año decreció en menos 6.7. Brasil, menos 4.5. Chile, menos 6.3. A nosotros, en Ecuador, nos ponen un decrecimiento de menos 9.5, el Banco Mundial. Y estos son datos de enero de este año, que son los más actualizados que se pueden tener. Pero lo importante es que para el año que viene, en las mejores condiciones, de acuerdo al óptimo, pudiéramos estar creciendo como país en un 3.5. Y en toda la región latinoamericana, vamos a poder observar que la gran mayoría de los países latinoamericanos va a empezar a recuperarse en el 2021, pero si ustedes se dan cuenta, para nosotros con un decrecimiento del 9.5, vamos a tener un crecimiento de 3.5 en el mejor de los casos en el 2021. Eso nos dice que podríamos estar nosotros con ese crecimiento disminuyendo de ese bajón que tuvimos, y por tanto no llegamos todavía a los niveles prepandemia en cuanto a los niveles de la economía. Y para el 2022 nos pronostican un crecimiento del 1.3%. Es decir, que de continuar nosotros con lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo, nos estaríamos demorando para recuperar los niveles prepandemia por lo menos de 4 a 5 años. Entonces, eso, señores, sería nefasto para nuestra economía, lo cual indica que tenemos que cambiar la forma en que se están postulando
las ideas y se quiere hacer política económica en el país. Entonces, eso unido, ya ustedes se dieron cuenta de todo esto, es unido a el desplome del comercio internacional, que por supuesto, por suerte no se dieron los pronósticos que estaban diciendo al inicio de la pandemia, y les voy a poner una gráfica acá para que ustedes vean para el 2020 los resultados que se tuvieron en el inicio o se esperaba tener en el inicio de la pandemia, era que el comercio mundial cayera en un 32%. Gracias a que más o menos el último trimestre del año se pudo componer un poco las cosas, el decrecimiento del comercio se dio alrededor del 13%. Entonces, esto, por supuesto, que fue un alivio. Y aquí juega un papel importante la actividad sobre todo de productos primarios vinculados con la alimentación en cuanto a comercio mundial. Ramas de actividad económica que sí sufrieron muchísimo, el turismo, los niveles de la actividad de producciones de masas, de industrias importantes, se vieron paralizadas, pero sobre todo la industria del ocio fue la que más sufrió, la aviación también sufrió muchísimo, los cruceros, y todo esto evidentemente que da una idea de lo fuerte que ha sido el año 2020. Entonces, la variación de los precios, como se puede ver acá, tenemos la parte de energía con estos decrecimientos, pero en los productos agrícolas el banano, que tuvo un precio importante, los camarones y crustáceos, en el caso nuestro, que eso es importante que también se vea, el oro, que en la parte de minería, que también tuvo un importante comportamiento. Entonces, yo quiero llamar la atención ahora en este índice de la FAO sobre los precios de alimentos, que a veces, ¿y por qué traigo este gráfico que me parece muy importante que lo analicemos? Y es el hecho de que si ustedes analizan, aquí tenemos los 5 áreas importantes, o 5 productos o 5 áreas importantes de la parte de alimentación, que es la parte de los cárnicos, la parte de productos lácteos, cereales, aceites vegetales y el azúcar. Si ustedes se dan cuenta en el índice de precios, cómo está el comportamiento y cómo se dio todo el comportamiento en el año pasado, ustedes se darán cuenta que productos lácteos tuvo un repunte para finalizar, y los cereales, que esto aquí donde quiero llamar la atención, es el repunte que tiene a partir de septiembre, en el último cuatrimestre, y los aceites vegetales, que también en ese último cuatrimestre tuvieron un comportamiento, un índice de crecimiento del índice de precios a nivel mundial. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto nos puede decir a nosotros, señores, y tomando en consideración que la era postpetrolera ya está llegando al mundo, tenemos nosotros que tomar en consideración que tenemos que pensar en que nuestra vocación como país y nuestra agroindustria y nuestra industria debe estar asociada con el agro, y tener nosotros proyectos de agroindustria importantes, porque eso es lo que nos va a permitir enfrentar lo que algunos ya autores están dando en llamar la posible nueva pandemia venga por el lado de la hambruna. Entonces acá los productos alimenticios se convierten en algo importante, y nosotros tenemos, gracias a la bondad de la naturaleza, estamos ubicados en una zona importantísima para la producción de alimentos, y además tenemos condiciones de luminosidad, agua, tierra fértil, que nos permite producir el año entero, a diferencia de otros países que tienen a veces periodos de producción de muy poco por los inviernos fuertes. Y además de eso, nosotros también tenemos diferentes tipos de clima acá en el país que nos permite producir una gran variedad de productos que pudieran ser de vital importancia a la hora de insertarnos nosotros en el nuevo mundo global que se está formando,
y que hay que tomar en este nuevo mundo global y tomar en consideración lo que pueda llevarnos a que el Ecuador pueda jugar un papel importante dentro del mundo en cuanto a abastecedor del mercado mundial de alimentos o de productos agropecuarios. Además de que pudiéramos también pensar nosotros en producir y en tener una industria que nos permita darle valor agregado a nuestros productos primarios. Y ahí juega un papel importante la pequeña industria en el sentido de procesos de asociatividad que se pueden hacer con la agricultura para producir determinado valor agregado y sobre todo vinculados a insertarnos en nichos de productos orgánicos. Y ese es otro elemento importante que yo creo que se debería tomar en consideración. Esto, por supuesto, que nos lleva a que el mundo tuvo un gran deterioro, no solamente, y el Ecuador no escapó de eso, a la estructura del empleo a nivel mundial. En todos los países, las estructuras del empleo se vieron fuertemente afectadas, aumento del desempleo, de la informalidad, de reducción de jornadas laborales, disminuciones de pago y disminución, aumento de empleos precarios, disminución de cobertura social y además de eso, como consecuencia, aumentos de la desigualdad y de la pobreza a nivel mundial. Los países que tenían reserva y habían podido llevar y tener una reserva pudieron enfrentar todas estas situaciones con ayuda directa a la familia, con ayuda directa a las empresas para que mantuvieran determinados niveles de empleo. Pero ustedes saben que en nuestro país, desgraciadamente, los fondos de reserva se le dijo en un momento dado que no era necesario tenerlo y nos quedamos sin fondos de reserva para contingencia, que es lo que en economía y en los libros de texto llamamos como la liquidez 2, que no es más que para hacer frente a contingencias naturales, a contingencias de pandemia como esta, y nos agarraron dos contingencias. En el 2016, el terremoto de Manabí y Esmeralda, que todavía están esperando en muchos lugares las reconstrucciones y las ayudas, a pesar de que se recaudaron entre los recaudados y las ayudas y todo eso, 3.000 millones de dólares y no se ha logrado reconstruir todo eso. Y además tenemos también la pandemia que nos tomó como país sin estos fondos de reserva que son tan importantes para hacer frente a esta situación. Y este tipo de cosas lo podemos nosotros reflejar en que más de un tercio del empleo mundial estuvieron en riesgo. Y el mundo tuvo 37.5% del empleo como en niveles, altos niveles de riesgo. África el 26.4%, las Américas fue el más alto con el 43.2%. Los Estados Árabes con el 33.2%, Asia Pacífico 37.9% y Europa y Asia Central con el 42.1%. Entonces, en América Latina, y esto es importante que todos veamos, en América Latina, ¿qué hemos tenido? En América Latina, señores, hemos tenido nosotros, como ustedes pueden observar en ese cuadro, la pérdida del empleo formal, ¿cómo se ha dado? Si en el corto plazo, para el caso ecuatoriano, en América Latina, en general, pérdida del 4.4%, en crisis a largo plazo, el menos 8.2%, y ya una recesión que se prolongue varios años, del 14.8% de los empleos formales se perderían. En el caso nuestro del Ecuador, en el corto plazo, el 4.3%, en el largo plazo, el 11.8%, y nuestra pérdida de empleo formal sería del 18.5% de mantenerse esta situación. Entonces, ahí ya nos puede dar a nosotros un poco la idea de que si nosotros teníamos fuertes niveles de informalidad anteriormente, nuestra estructura estaba basada en muchas veces el trabajo informal para
poder solventar las necesidades de empleo e ingreso de un gran segmento poblacional, ahora nosotros vamos a ver que esta situación se va a ver cada vez peor. Y la tasa de desempleo abierto y las proyecciones 2021 que tenemos nosotros, pueden ver que en el año 2020 el desempleo abierto, en el caso nuestro, por encima del 6%, para el 2021 vamos a bajar por 5.8, 5.9, pero no va a haber una mejoría ni volver a los niveles prepandemia que tuvimos nosotros en el 2019, que estábamos por debajo del 4%, 3.8 o 3.89 si la memoria no me traiciona en estos momentos. Entonces, eso nos dice a nosotros a las claras que nuestro problema a enfrentar es cómo resolvemos la problemática del empleo, sobre todo si nosotros tenemos que los ocupados en las ciudades latinoamericanas, ustedes pueden ver esa gráfica, no es en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos un 60% de la población económicamente activa, es decir, de la población comprendida en edad de trabajar de 18 a 64 años, del 60% de nuestra población en edad de trabajar no tiene un trabajo de calidad y tiene trabajos de productividad muy baja. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos que apuntar nosotros como país, que estamos después de Bolivia en esos niveles, que realmente somos subcampeones latinoamericanos con este indicador negativo. Y eso fue en el año 2018. Para ahora se habla que podemos estar nosotros en situaciones del 70 al 80% del empleo urbano. Entonces, esto por supuesto que nos habla a las claras de la situación que estamos teniendo. Y en cuanto a la pobreza, de lo que yo les estaba hablando, se puede observar acá cómo, considerando como línea de pobreza, $3.20 por día per cápita del consumo. Esto nos puede a nosotros hablar un poco de cómo estaría la situación y el número de personas que caerían en situación de pobreza según el porcentaje de contracción que se da del ingreso per cápita o consumo. Nos pudiera estar dando a nosotros, señores, que en el mundo pudiéramos estar hablando nosotros de 581.4 millones de personas que se agreguen a la situación de pobreza. Y en el caso nuestro, si analizamos la caída que ha tenido el ingreso de la familia, de las personas, nosotros pudiéramos estar diciendo que en el Ecuador pudiéramos nosotros estar rondando con un incremento de la pobreza entre el 12 y el 17%. En ese rango yo creo que pudiera estar los nuevos pobres que se incorporaron con esta situación de pandemia. La pobreza, la estimación de pobreza que pudiéramos estar hablando nosotros en América Latina, que de acuerdo a los organismos internacionales, en el caso ecuatoriano, nosotros pudiéramos estar diciendo que pasamos de un nivel de pobreza del 25-26% a un nivel de pobreza alrededor del 32% de la población que estarían en la situación de pobreza después de este 2020. Y que es uno de los fenómenos que hay que enfrentar en este nuevo gobierno. De ahí, un elemento que yo creo que es importante que todos entendamos. De acuerdo a los organismos internacionales, el Ecuador solamente en el año 2005 nosotros teníamos una penetración o hogares con internet muy bajo, un 5 o 6%. En el 2017, que son los datos que se manejan en los organismos internacionales, del 37%, por eso es que se habla que si hubiéramos mejorado 4%, se habla que en nuestro país el 60% de los hogares posiblemente tenga
no tenga acceso a la conectividad de Internet. Entonces, eso es un dato, señores, que a mí me alarma mucho, sobre todo con las condiciones que se tienen hoy en día a nivel mundial, y además porque, y es la pregunta que yo me hago, de seguir prolongándose que nuestros niños sigan en la educación vía esta conexión remota, por llamarlo de alguna manera, que están recibiendo la educación, dentro los efectos en la calidad de la fuerza laboral que vamos a tener dentro de 15 o 20 años, va a ser nefasto. Vamos a tener nosotros una población que va a estar retrasada con relación a las necesidades de conocimiento que se requieren en el mundo de hoy. Y además, con esta conectividad que se refleja en estos números, nuestro país estaría quedándose prácticamente fuera de la nueva ola de la globalización que se viene en estos momentos. De ahí que sea algo imperioso, que se busquen fuentes financieras de bajo costo para poder tener un apoyo flexible, sobre todo de los organismos multilaterales, y esto es importantísimo, y sí los hay que tener los proyectos adecuados. El gobierno trató de hacer esto y se logró en alguna medida el alivio del servicio de la deuda y buscar eventuales condonaciones, pero en estos momentos de crisis mundial yo creo que, y una de las cuestiones que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, a mi modo de ver, es que tiene que tener un plan de conectividad nacional. Tiene que abrir las puertas a las empresas internacionales de conexión de Internet para que el país pueda acceder a niveles de una Internet que nos permite interactuar con el mundo entero. Y esto tiene muchísimas cosas que ver con los procesos también de relocalización industrial que se están dando después o que se empezaron a dar con estos fenómenos de la pandemia y un poquito antes, en los enfrentamientos de la nueva ola de la Guerra Fría, que es una guerra comercial que el presidente Trump, sobre todo con los chinos, tuvieron efectos después de la aparición por parte de los chinos de buscar tecnología de punta como los 5G, nos ha llevado a que nosotros tengamos que entrar a ver cómo el mundo va a ir cambiando y va a ir cambiando con fuerza. Y aquí va a jugar un papel importante la conectividad que tengamos en el país, y va a jugar un papel importante los niveles de tecnología que tengan nuestras pequeñas y medianas empresas. La región latinoamericana, y que son prácticamente las mismas vulnerabilidades que tiene el Ecuador, que son de corte macroeconómico y fiscales frente a la crisis económica del COVID, donde altos niveles de deuda pública y pagos de intereses, espacio de política monetaria comprometido después de la crisis del 2008, la vulnerabilidad de las empresas del sector público totalmente ineficientes, y por eso el proceso de monetización a mí me parece interesantísimo, los altos niveles de deuda del sector corporativo no financiero y una recaudación fiscal insuficiente y con altos niveles de evasión y elusión fiscal. Pero además, con un pensamiento eminentemente fiscalista que tienen nuestros países, que hacen que pensemos que la economía nacional es la economía del gobierno. Y yo creo que ahí estamos pensando mal. Yo creo que hay que pensar que la economía fiscal, la economía del gobierno, es uno de los componentes de la economía nacional, pero no es toda la economía nacional. Entonces, hay que pensar de manera diferente, hay que pensar en el conjunto de la economía y todos sus agentes económicos. No podemos pensar solo en salvar el fisco. No podemos pensar solo que el fisco debe aprovechar la caja chica del Seguro Social, la caja chica del Banco Central, que por cierto le deben 6.000 millones al Banco Central, y hay alguno que otro por ahí que dice que hay que
sacarle más plata al Banco Central cuando esa plata es del encaje bancario, de los depositantes, de los gobiernos seccionales, de las universidades y de las reservas que hay que tener para respaldar el esquema monetario de dolarización. Entonces, se hace urgente repensar el modelo de inserción y las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que están ocurriendo con la globalización y el mundo post-COVID. Yo creo que el próximo gobierno, tiene que pensar en cuál es el modelo que tiene que ponerse en el país para darnos el entorno a las empresas que permitan que éstas logren mantener los niveles de empleo inicialmente que tenían previo COVID y después aumentar niveles de empleo. Y aquí algo que yo creo que para que se pueda un poco entender esta idea es el hecho de que, señores, la economía que se nos impone es la economía digital, que es un proceso de creación y circulación de valor que se transfiere a la economía en general. Por tanto, si ustedes analizan los flujos del valor de la economía digital a nivel mundial y vemos en los entornos socioculturales, económicos, financieros, políticos, regulatorios y todo lo demás, cómo la conectividad operada del ser humano, por un lado, se interconecta con la conectividad y la operatividad de los objetos. Ese es el futuro. Y si nosotros, y acá yo siempre digo, los gobiernos nos hablan constantemente del gobierno digital. Y yo me pregunto, ¿por qué si tenemos un gobierno digital, me siguen creando trámites donde tengo que llevar copias de documentos que supuestamente, si existe una adecuada estructura y un adecuado sistema digital, no hay necesidad de estar llevando de un organismo público a otro organismo, de una oficina pública a otra oficina pública? El gobierno digital es facilitarle a uno que en poco tiempo pueda hacer. Pero ¿qué ocurre? Como tenemos concebido un gobierno que lo que crea son problemas para después vendernos soluciones y donde además lo que se defiende es el status quo del burócrata y no el bienestar del usuario, entonces ahí hay que romper con el esquema mental y lo más duro que hay cuando se trata de instrumentar este tipo de cosas de los gobiernos digitales y de la economía digital, es romper con las taranquelas mentales que tienen los funcionarios, porque yo necesito que cualquier trámite de una empresa se haga en pocos días, máximo una semana, en 2, 3 horas. Porque si tiene que haber un proceso de conectividad entre todas las instituciones del servicio público, y esto pues, trae como consecuencia que se reduzca, por tanto, el tamaño del Estado, y de ahí que no haya tanta necesidad de inversiones o de gasto, no de inversiones, de gasto público en burócratas. Entonces, por eso es que yo digo que tenemos que pensar en la economía en su conjunto y todos los agentes económicos. Y también para un poco desmistificar la idea de que el sector público es el gran generador de empleo. No, el sector público nos genera 1 o 2 empleos de cada 10 empleos que tenemos en el Ecuador. Y pudiera generar menos empleo si fuera más eficiente y tuviéramos un gobierno digital. Y el mundo va hacia eso. Entonces nosotros preparémonos para ir con ese cambio. De ahí entonces la necesidad de cambiar, y esto tiene que ser el nuevo gobierno, poner las bases de las estructuras socioinstitucionales que tiene el Ecuador para lograr, por tanto, niveles de eficiencia con desarrollo sostenible. De ahí la necesidad de que tengamos que pensar que todo esto
en los nuevos conceptos que hoy se vierten en el mundo global y que además aprovechemos esta crisis para dar un paso adelante en esta situación, va a estar asociada con la llamada economía colaborativa, que no es más que producción, consumo, financiamiento y educación. Tienen que ir de la mano en esta economía colaborativa, donde el diseño, producción y distribución de bienes a través de redes colaborativas. De ahí la importancia de la asociatividad que tiene que hacerse a través de gremios como la Cámara de la Pequeña Industria. El consumo que va a una maximización en el uso de activos mediante modelos más eficientes de redistribución y compartición de uso. Se tiene que dar un proceso de descentralización de las finanzas mediante banca interpersonal y sistema de financiamiento público. Y una educación abierta y sistemas de aprendizaje personales que democratizan la educación. Entonces, todo esto, que es la llamada economía colaborativa, si no estamos dispuestos a asociarnos entre nosotros, señores, no va a avanzar. Pero lo que si no estamos, y lo que va a ocurrir es que nos va a pasar por encima la aplanadora de la nueva forma de globalización del mundo, que además pasa por el desarrollo local. Y esto es otro elemento importante que tenemos que tomar en consideración. Es decir, que lo que estamos viendo, se nos viene una nueva era de reestructuración y confrontación por nuevos posicionamientos geopolíticos de las grandes potencias. Eso, señores, va a seguir. No crean que porque se fue Trump va a parar. No. La competencia y el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos y Europa va a seguir. Eso no va a desaparecer. Y yo creo que se va a venir modificaciones en la estrategia de creación de bloques regionales. Y de ahí yo creo que puede haber un multilateralismo regional de nosotros un poco vinculándonos, de ahí la importancia de acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Canadá, con México, y lograr insertarnos en este proceso porque estamos nosotros en una zona monetaria óptima, de acuerdo a mi criterio, y ya nosotros tenemos un paso avanzado con tener el dólar como moneda de circulación legal. Por tanto, estos cambios en los medios, los nuevos medios son los que ayudan a crear competitividad y mejorar la capacidad de competir en los mercados internacionales. Eso tenemos que enfrentarlo y eso parte hoy por la conectividad. Y parte en la agricultura por un programa que el nuevo gobierno va a tener que enfrentar, que es la electrificación del agro o del campo ecuatoriano. Y yo siempre estoy diciendo esto, señores. El Ecuador se ha enfrentado, no tiene 4 pandemias. Tiene el COVID. Tenemos la pandemia de un crecimiento muy lento de hace por lo menos 15 años atrás que venimos creciendo lentamente. La corrupción es una de las grandes pandemias que tenemos nosotros, un gran virus. Y un Estado totalmente centralista que tiene que cambiar sus funciones y tiene que cambiar sus estructuras. Y tiene que acercarse en estos cambios la toma de decisiones a la ejecución de las acciones. Y por tanto, donde tienen que empezar a jugar cada vez más un rol importante los gobiernos seccionales y las tomas de decisiones. Y si a mí me dijeran por dónde empezar, yo empezaría diciendo, bajemos el cobro de los impuestos a nivel de gobiernos seccionales. Hagamos un proceso de descentralización y ustedes verán cómo se pueden crear procesos interesantes desde una innovación social en política pública que transforme las estructuras que tiene el actual, estructuras socioinstitucionales que tiene el actual Estado ecuatoriano
y que son necesarias que se transformen, porque no están acordes con un Estado en la época del siglo XXI, porque seguimos pensando como un Estado desde hace 5 siglos atrás. Y bueno, esto, ¿en qué nos afectó? Reducción del comercio, caída de precios de productos primarios, intensificación de aversión al riesgo, menor demanda de servicios turísticos y la reducción de las remesas que nos afectó muchísimo a nosotros. Pero acá en diciembre del 2019, el precio del crudo, para los que piensan a veces que bueno, seguimos esperanzados en el crudo y el petróleo ecuatoriano, de diciembre del 2019, que estábamos en 61.8 dólares por barril en el indicador WTI, miren el comportamiento que ha tenido a enero del 2021, el día de ayer que cerró, o el día de hoy, mejor dicho, el precio estaba en 51.42. Eso, como ustedes pueden ver, va a estar fluctuando por debajo de los 55 dólares el barril, a mi modo de ver. Ojalá me equivoque y pueda venir esa ayudita acá al país, pero yo no creo que tengamos un comportamiento mucho más adecuado o parecido que este que les estoy planteando acá. Y esta gráfica, que es el impacto en base a términos reales de la contracción de la economía mundial, la reducción del comercio y las políticas contención sanitaria, la actividad productiva en los diferentes sectores. Y bueno, nosotros tenemos que en el caso ecuatoriano el 24% de nuestra actividad económica es directamente afectada, pero tenemos un 67% que es indirectamente afectada y solamente un 10% que no está muy afectado en su comportamiento. En otras palabras, señores, nuestra actividad económica se vio afectada en su totalidad con esta pandemia. Y se vio afectada prácticamente todo porque ya nosotros veníamos con la otra corrupción, que era el estatismo que nos estaba, y un modelo agotado, que es demasiado tiempo para poderlo cambiar. Entonces, las remesas, cómo estaba su comportamiento, en el caso nuestro, ustedes pueden observar en la gráfica, en el caso ecuatoriano, que nosotros tenemos, Bolivia, acá se me perdió ahora, sí. Las remesas como porcentaje del PIB nuestro están acá alrededor de, en el año 2018, que eran alrededor del 3% más o menos, en este punto de acá, que vendrían a ser un poco más allá de 6.000 millones de dólares. Esas remesas se cayeron este año enormemente. Y la evolución del Producto Interno Bruto nuestro, para un poco reafirmar lo que les venía diciendo, este electrocardiograma que yo le llamo, que es desde el año 1966 hasta el 2020, que cómo está, que acuérdense que nos habían dicho que íbamos a crecer al 6%, no, señores, 9%. En eso es la caída nuestra y eso es una gran realidad, muy por encima de la caída que tuvimos cuando la crisis bancaria, que además esa crisis bancaria que nos llevó a que prácticamente se fueran del país prácticamente casi 1 millón de personas. Entonces, esto lo podemos nosotros ver. Y algo de lo que tenemos que enfrentar son los niveles de desempleo que se dieron. El dato oficial más reciente es el de la encuesta de septiembre, que es este que ustedes tienen acá, aunque eso puede estar fluctuando del 8.6, de acuerdo a las encuestas del INET. Y nuestras estructuras.
Si ustedes se dan cuenta, el gran problema que tenemos es el empleo adecuado. El empleo adecuado que llegamos nosotros a tener un empleo adecuado en diciembre del 2019 de 48%, cayó 11 puntos a septiembre del año pasado. Se perdió, por tanto, un 11% en las estructuras del empleo, de calidad de empleo, un 11% de pérdida en cuanto a empleo adecuado. En cuanto al concepto de la tasa de subempleo que nos llaman, de que esta pasó de un 17 a un 23.4%, otra tasa de empleo no pleno. En definitiva, señores, si nosotros sumamos toda esta situación acá del empleo no adecuado, que en definitiva son formas de subempleo, nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera estamos teniendo nosotros prácticamente un 60% de nuestra población o más que está por encima de los niveles de subempleo, y que eso es algo a lo que se tiene en primer lugar que atender, y esa debe ser la forma o debe ser la primera tarea que deben tener los gobiernos, y no están pensando en dar migajas. Tienen que dar empleo, tienen que generar condiciones para el empleo, porque el empleo no lo va a dar el gobierno, el empleo lo tiene que dar la empresa privada. Ese es otro de los conceptos que tenemos que dejar bien claro a la hora de hacer estos análisis. Y acá el ENVI por años, desde en este siglo, si ustedes analizan, señores, fíjense el comportamiento del riesgo país del Ecuador. Solamente en el 2017 que llegamos a niveles de 459 puntos. El resto ha sido un proceso cercano a los 1000 puntos, y además ahora con una tendencia al alza, y que se va a ver agravado en estos meses, sobre todo en este mes y el mes que viene, por las elecciones, las campañas sucias, las incertidumbres, porque imagínense ustedes, con tantas promesas y con tanta fake news que estamos teniendo en todas esas redes sociales, que los empresarios sí la leen y entonces llegan a la política del compás de espera. Pero tengo un amigo, déjame citarlo textualmente, que le copié esta frase a Osvaldo Moreno, el politólogo, que él dice que las redes sociales dan más divorcios que votos. Entonces, en otras palabras, señores, las redes sociales son puro chisme, y yo creo que los políticos se han equivocado en el uso de las redes sociales con fines electorales. Frente a esta situación, ¿qué medidas se deben tomar para enfrentar la crisis que tenemos? En primer lugar, ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas. Hay que buscar fondos para eso, y en eso se debería estar pensando. Pero no es por salvar las empresas, es por salvar empleo. Hay que reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de capacidades productivas instaladas. En ese sentido hay que pensar ahí. Hay que reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar esta destrucción. Hay que apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten fuertemente afectadas por las crisis. Hay que evitar el quiebre de las empresas solventes, pero que están temporalmente líquidas, y hay que minimizar las caídas en el empleo formal. Es decir, hay que buscar extender créditos y garantías a empresas, suspender temporalmente el pago de impuestos por parte de las empresas. Eso hay que buscarlo. Hay que flexibilizar la relación entre empresa y trabajador. Hay que disminuir los costos del empleo formal. Hay que transformar la legislación laboral.
hay que garantizar que los recursos inyectados en estas situaciones sean canalizados a los hogares y a los sectores productivos con la condición de preservar el ingreso y el empleo. Entonces yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a decir, ¿por qué en vez de no pensar en rentas básicas universales o en bonos de $1000, no pensamos y les decimos a las empresas, a ver, señores, ¿cuánto empleo usted tenía en el año 2019? X. Por tanto, ¿cuánto empleo tiene actualmente? Y. Si usted recupera el nivel de empleo que perdió, yo le voy a dar una disminución de su impuesto a la renta durante X número de años, que eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Pueden ser 5 años. Pero además, si usted me genera un empleo superior al que tenía previo a la pandemia, le vamos a dar otro estímulo tributario de disminución de impuestos, disminución de obligaciones tributarias para que usted vaya a generar empleo y tenga esa liquidez para poder contratar personal y aumentar los niveles de producción. ¿Con esto qué se resuelve? En primer lugar, reactivar el aparato productivo, generar empleo. No hay necesidad de sacarle dinero al Banco Central. No hay necesidad de que en un mes se comió el dinero el trabajador, sino que va a tener un empleo permanente y por tanto va a tener un ingreso permanente y va a tener la posibilidad de que su horizonte presupuestario como familia se incremente, aumente el consumo y a partir de ahí aumenta la demanda de la producción tanto nacional como las importaciones que se requieren. Entonces yo creo que hay que pensar de manera diferente y yo soy partidario de que al hombre no se le da migajas. Al ser humano no hay que darle migajas, al ser humano hay que darle oportunidades de empleo y por tanto hay que dignificar ese empleo. No, el dar migajas, el dar bono es condenar al hombre a que esté pensando de una manera que lo conviertes en un vago. No, aquí hay que tomar con consideración que los subsidios tienen que darse a aquellas personas que realmente no están en condiciones de poder acceder a trabajar o a gestar su propio sustento. Por tanto, aquí hay dos cuestiones importantes. Por un lado, el lado social, que no es menos importante, y por otro lado, el hecho de que tenemos nosotros que buscar la reactivación del aparato productivo. Y ahí, unido con esto, hay que realizar programas de reconversión laboral, y ahí llamo a las instituciones educativas que hay en todo el país, públicas o privadas, y le digo, a ver, señores, vamos a tener y vamos a destinar estos fondos, que hay fondos para este proceso de reconversión laboral, a aquellas personas que no tienen las capacidades o las competencias blandas o no o competencias técnicas para insertarse en el mundo laboral moderno, que puedan acceder con estos procesos de reconversión laboral a transformar sus capacidades y a poder crecer un poco, aplicar el principio de que usted mismo vaya creando sus competencias y usted mismo vaya incrementando las posibilidades de insertarse en el mundo laboral. Y un poco es el concepto que en los estudiosos del mercado de talento humano saben que existe, que es la gerencia por competencia. Esos tipos de principios pudieran estarse validando a través de esta cuestión acá. Y por otro lado, buscar las condiciones para bajar las tasas de interés. Que ahí hay que sentarse con todo el sistema financiero privado y decir, a ver, señores, vamos a crear determinadas condiciones. ¿Qué mecanismos que los que están establecidos actualmente están entorpeciendo los procesos para que bajen las tasas de interés? Y si es necesario,
crear condiciones atractivas, eliminar el impuesto a la salida de visa para que sea atractivo la inversión privada, inversión directa externa acá en el país. Yo creo que esas son cuestiones importantes que hay que entrar a analizar y proponer de manera directa. Esta crisis, que va mucho más allá de la pandemia, nos lleva a la necesidad de mayor resiliencia en las redes de producción. Hay que diversificar proveedores en términos de países y empresas. Hay que privilegiar ubicaciones más cercanas a los mercados financieros, a los mercados finales de consumo, el nearshore. Relocalizando los procesos productivos y tecnológicos estratégicos. Y además, en el caso nuestro, yo creo que debemos pensar también en crear zonas especiales de desarrollo en determinadas formas y además crear asociatividades, como por ejemplo, ante la crisis que está sufriendo el sector turístico, ¿por qué no creamos asociatividad entre las cámaras de turismo de el Ecuador, fronterizo con Colombia o con Perú, para crear asociatividad y empezar a crear productos y empaquetar productos de conjunto que permita ser más atractivo primero el mercado interno de los tres países y después el mercado, ir ampliándonos al mercado internacional. Esto, por supuesto, las empresas tienen que ir adecuando su funcionamiento interno a las medidas de distanciamiento social. Eso hay que hacerlo actualmente. Hay que acelerar la tendencia a la automatización. Hay que digitalizar. Y tenemos que empezar a funcionar como empresa red. Yo creo que eso es algo que esta pandemia nos enseñó y ha llegado para quedarse. El multilateralismo, que todo parecía indicar que tenía un serio problema y fuerza, con Biden en el poder, puede que esta tendencia un poco cambie o se atenúe y no se piense como se pensaba cuando estaba Trump en el poder, que era uno de los postulados que los internacionalistas planteaban. Algunos han hablado que la globalización se va a revertir, que todo este evidentemente tenemos que llegar a dos elementos importantes: terminar el acuerdo con Europa para poder nuestros productos podernos insertar allá, irnos a América del Norte, terminar el acuerdo, seguir impulsando el acuerdo comercial con Estados Unidos e intentarnos, con la ayuda de México que se estaba haciendo, insertarnos en el mundo en la Alianza Asia-Pacífico, que yo creo que es importante. Y acá yo creo que el principio del darwinismo schumpeteriano, todos conocen a Darwin, a Joseph Schumpeter, uno es el Premio Nobel de Economía, Schumpeter, y el darwinismo, la teoría de Darwin, que desarrolló en nuestro querido archipiélago de Colón, basado en él, nos dice que, bueno, el sistema ante cada una de las crisis se reinventa a sí mismo, y después de crear y de tener todas estas crisis, los más preparados son los que van a triunfar, señores. Entonces, yo creo que estamos, y hay que ir pensando cómo entramos, y ahí el principio de la supervivencia del más apto, y el empresario idóneo, innovador, termina por superar y destruir al ejecutivo rutinario, sedentario e incapaz de adaptarse a los cambios.
Y entonces, señores, sobre esto se sustentan entonces los nuevos conceptos asociados a la nueva economía. Yo creo que esto es algo de lo que tenemos que presentar, algo de lo que tenemos que discutir, algo de lo que en el país nos falta muchísimo, pero que tenemos que entrar con fuerza en esto. Aquí está lo de la economía colaborativa y la ecoinnovación, que son elementos que a mi modo de ver van a conformar y van a estar en el centro de todo el proceso, y las pequeñas empresas son las que mejores condiciones tienen para poderse insertar en este tipo de estrategias para subsistir y salir adelante e insertarse en el mercado global. De ahí que hay que tener creatividad e inspiración, idea e imaginación, una innovación y descubrimiento, pero sobre todas las cosas, no escoger caminos trillados. Hay que pensar fuera de la caja. Tenemos, señores, que olvidarnos de muchas cosas, y como siempre digo, hay cuestiones que nos llevan a pensar que si seguimos haciendo las cosas como las veníamos haciendo, no esperemos otros resultados que el que veníamos teniendo. Entonces, no pensemos más como país en salvar el fisco. Pensemos en salvar la economía nacional y en salvar el empleo y la empresa, que yo creo que eso es lo que hace que se desarrollen los países. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Márquez. Realmente ha estado muy interesante la presentación que nos ha hecho hoy. Nos deja muchas cosas, realmente el tema de esta economía colaborativa, las redes colaborativas que usted mencionaba como el tema de asociatividad, es un tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo. Incluso Cámara ha ayudado a formar algunas de estas redes, pero definitivamente se hace más necesario, es mucho más fuerte esta unión, más que para que la gente pueda trabajar en este tipo de redes, en este tipo de asociatividad. Y también como Cámara comentarles pues que sí, nosotros estamos trabajando también en el tema de lo que tiene que ver con las tasas de interés de crédito, solicitar a bancos y todo. Voy a proceder a leer un poco de lo que nos escriben. Norma Noroña, doña Normita, nos dice: excelente, recomendaciones de alto nivel y de un inmediato concebir. Magali Caicedo, si Dios permita que aunque sea el 10% de lo dicho por el doctor, llegue el nuevo gobierno y lo implemente. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta, no los alcanzo a ver a todos. Quienes quieran prender la cámara pueden hacerlo sin problema. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, no hay ningún inconveniente. Sí, sí. Sí. Ya la veo, doña Normita, ahí estamos, ya saliendo del sí. Ok, perfecto, ahí sí ya los veo, ya alcanzo a ver algunos. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Mónica? No, perdón, Cristina, siempre le digo Mónica. Bueno, para toda la CAPIC y principalmente para el doctor Márquez, muy agradecida, un gusto haberlo escuchado. Sabemos de usted, sabemos de su gran profesionalismo y su trayectoria en todo lo que tiene que ver con la educación y la economía. Y verdaderamente son palabras que han llegado principalmente, hablo por mí, a motivar el cambio inmediato, a motivar la búsqueda de la evolución tecnológica, a mirar de otra manera desde la empresa al país, desde el mercado hacia los resultados. Y verdaderamente son pautas, indicaciones que, como bien dice Magali, si por lo menos el 10% lo escucharan, empezaríamos a ser un mejor país. Me queda nomás una duda, una pregunta con respecto a que sugiere que el embajador en Estados Unidos,
ecuatoriano, si fuera posible conservarse en este cambio de gobierno ecuatoriano, allá en los Estados Unidos, conservarse el embajador, tal vez con las metas de que continúe un enfoque, pero ¿qué tan actualizado está el enfoque para que esa continuidad se la pueda buscar manteniendo el embajador? Sí, a ver, yo sí creo que, y voy a decir nombre y apellido, Ivonne Baki ha hecho un excelente trabajo, logró lo que para de la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos, además tiene muy buenas relaciones en Washington, no solamente con Trump, que ya la sabíamos por Miss Universo, todo este tipo de cosas que ella participó cuando fue acá en el país, sino muy buenas relaciones que ella tiene con los demócratas y republicanos, porque ella tiene muy buenas relaciones con ambos partidos. Y yo creo que esas son cosas que hay que aprovechar y darle continuidad a los procesos. Si ella hasta ahora, como se dice popularmente en el fútbol, ¿no? Al goleador no se sienta nunca. Y si ella ha hecho y ha logrado, y sabemos que ella cumple con los requisitos necesarios desde el punto de vista profesional, con las relaciones además, para poder seguir adelante, y nosotros, y si el gobierno que triunfa está consciente de que hay que continuar con la línea de que es nuestro principal socio comercial y que tenemos que tener un buen acuerdo comercial con él, lo ideal sería continuar con ella como embajadora, o si no es como embajadora, por lo menos al frente del grupo negociador de ese acuerdo comercial. Son cosas que yo creo que es importante que tengamos y que pensemos como país y no como gobierno. Exactamente. Que el gobierno le permita a la embajadora poder continuar en esa línea aprovechando sus buenas relaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias, doctor Márquez, un gran fundamento. Buenas noches. Doctor, tenemos una pregunta. Me dice, ¿cuál usted cree que debería ser nuestro primer paso para ganar esa ventaja ante los otros países latinoamericanos? A ver, el primer paso yo creo que nosotros tenemos que pensar que hay que apuntar hacia el agro. Y tenemos que pensar que nuestro proceso de industrialización tiene que ser agroindustria y ponerle valor agregado a nuestros productos primarios provenientes del sector primario de la economía, de la agricultura, silvicultura, de la pesca, de los atún. Y eso se puede hacer, que además con tecnología no es necesaria grandes empresas. Y por otra parte, también está el hecho de que tenemos que ponerle, y cuando yo hablo de valor agregado, a veces con un pequeño empaque o con un proceso de asociatividad de una marca, lograr insertar en un mercado asociando en una sola marca varios productores. Que esos son tipos de cosas de economía colaborativa que tenemos que tratar de implementar. Y por otra parte, está el hecho de que si nosotros queremos que buscar nichos de mercado, ¿por qué no pensamos en productos orgánicos? Que eso es un segmento que después de la pandemia va a ir creciendo, porque la gente ya se dio cuenta que tiene que cuidar su salud. Y ahí entran los productos orgánicos como comida sana. Ese tipo de cosas, y sobre todo en los países donde tiene una población que es una población envejecida y que además tienen economías viejas, para llamarlo, que así se llaman en los nuevos términos en economía que se está utilizando, porque ya son economías donde la población tiene que trabajar más allá de 65 años porque ya no hay quien trabaje. Pudieran muchos servicios, si tuviéramos nosotros en un proceso acá donde tenemos que pensar que muchos productos podemos producirlos acá y muchos servicios por la vía tecnológica, si hacemos una buena política de conectividad en el país, pudieran hacerse desde acá del Ecuador y exportar servicios por esta vía. Pero además tenemos que trasladar, y esto es, algunos dicen, pero es que la migración del campo a la ciudad, que siempre nos pone. Señores, no es trasladar al habitante del área rural
a la ciudad, traslademos las comodidades de la ciudad al área rural. Pensemos diferente. Y entonces hay que ponerle buenas instituciones educativas en el área rural. Bueno, yo, lo que hemos tenido la suerte de viajar un poco, nos vamos a dar cuenta de que en los países desarrollados, uno en el medio de la nada se encuentra un centro comercial. Y uno dice, ¿y están locos esta gente? No, no están locos, es que llevaron las comodidades de la ciudad al campo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que se necesita mantener el campo habitado. Y para eso hay que llevarle entonces, y tiene que gastar tanta plata en hacer una refinería que ustedes saben que está ahí, que nunca existió. Si se hubiera hecho la conectividad eléctrica a todo el agro ecuatoriano, hubiéramos tenido mucha mejor productividad en la agricultura ecuatoriana hoy en día y muchos mejores resultados. Entonces, hay que pensar de manera diferente. Hay que trasladar institutos tecnológicos, agropecuarios hacia las áreas rurales. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que pensar y que el nuevo gobierno debe pensar en función del desarrollo del país y no en cómo tapo el hueco fiscal. Está muy claro y realmente ojalá escucharan todos nuestros políticos para mejora de nuestro país y de todas las empresas que realmente quieren seguir generando empleo, generando crecimiento del país, cambiando esta estructura para poder seguir adelante y poder seguir creciendo, que realmente es lo que nos toca enfrentar ahora, como bien veíamos en la presentación, estos cambios tanto de desempleo, Producto Interno Bruto. Tenemos un fuerte camino de aquí en adelante para poder seguir creciendo. Creo que el tema es sumar todos y esperar que la gente, los empresarios y todos seamos conscientes desde nuestra propia esquina, ¿no? Mireya nos dice, suena bien, pero eso de las reformas laborales, ojalá que sean términos justos porque ya vemos cómo se ha abusado y se abusa de los trabajadores por parte de los empleadores grandes por mantener sus porcentajes de utilidades previamente establecidos y los pequeños porque no quieren cargar todo el peso laboral que acarrea tener empleado. Sí, doctor, no sé si usted quiere hacer algún... No, sí. Yo coincido con ella. Tiene que ser una reforma laboral, pero una reforma laboral respetando justamente a los trabajadores y además sin quitarle las conquistas que ya tienen los trabajadores que tienen actualmente empleo, porque eso sería totalmente injusto. Pero también es cierto que hay, en el mundo de hoy, hay formas de empleo que no necesitan que estén las 8 horas. Y la pandemia nos demostró que podemos tener empleos que se pueden hacer por teletrabajo, señores. Entonces, pensemos también en formas de contratación laboral de acuerdo al tipo de actividad económica que sea. Hay que darle ese tipo de libertades porque si la forma de organización empresarial cambia, ¿por qué vamos a seguir manteniendo formas de empleabilidad que son del siglo pasado? Pensemos en forma de empleabilidad de acuerdo a la tecnología, a la productividad. Entonces, también tenemos que estar en función de esas cosas. Pero tampoco hay que reconocer también, y en esto es parte y parte, que también hay un grupo de empleados que se enquistan por las llamadas conquistas laborales y entonces hacen un trabajo nefasto en las empresas y usted no lo puede, por hacer un mal trabajo que prácticamente hacen sabotaje de la empresa, no lo puede sacar por esas famosas conquistas laborales. Entonces, yo creo que hay que ser justo en los dos sentidos. Si usted es un buen trabajador, nunca va a tener problemas y hay que respetarle todos sus derechos. Pero si es un mal trabajador, no debería tener, debería estar también con sus deberes asociados a esos derechos. Y a veces pensamos que solamente tenemos derechos y no deberes. Eso justamente es muy cierto y compartimos nosotros como Cámara. Esto es de parte y parte. Realmente hay que ser justos y es lo que buscamos, ¿no? Tanto para los trabajadores como para los
los empresarios. En la parte de las empresas como de los trabajadores. Tengo una Decía pregunta. mi padre, perdón, Cristina, interrumpí. Decía mi padre, cumplir con los deberes para reclamar los derechos. Y así es. Exacto. Tenemos una pregunta, doctor. Quizás ustedes me preguntan que quizás si usted conoce, me dice, conozca lo que pasa con los costos de flete desde China. Estando el petróleo con un precio bajo, los fletes se han incrementado hasta en un 300%. Tacos, bandejitas. Sí, lo que pasa que es aprovechar porque había muchas navieras que no estaban, Papas, sí. que no estaban Aquí. haciendo su trabajo. Entonces, estaban 3 minutos, paradas. 4 minutos. Parece que hay alguien haciendo... Señora Mendoza, por favor. Hot dog, con un Claro, Gracias. eso es parte del nuevo del delivery que se puso de moda con la pandemia, ¿no? Y es algo bueno que nos ha ocurrido. Pero en cuanto a la pregunta, tenemos que decir que hubo un problema de abuso por parte de las navieras, sobre todo las navieras que hacían estos fletes desde China, que muy pocas se quedaron haciendo los fletes. Entonces aprovecharon la contracción y la para que hubo para aquellos que tenían que hacer importaciones urgentes, se vieron afectados con este tipo de situación del mercado. Y posiblemente, ustedes saben cómo ocurre, cuando hay una contracción de determinados servicios, se quedan pocos ofertantes del servicio, entonces aprovechan y lo suben los precios, que fue lo que ocurrió en este caso. Ocurrió una especie de oligopolio para que podamos entender en cuanto al servicio de flete. Que por supuesto había bajado el precio de los combustibles, pero como se disminuyó la oferta del servicio de los fletes, ellos aprovecharon y subieron precios. Muchísimas gracias, doctor. Sí, justamente Magali nos comenta lo mismo. Hay una gran escasez de contenedores. La pandemia ralentizó la evolución de los mismos y se hizo un cuello de botella para cuando la gente paró de importar y luego todos querían traer al mismo tiempo. Espero que esto le sirva a Luis. Creo que no tenemos más preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Realmente estamos muy agradecidos. Creo que esto ha sido muy enriquecedor para todos. Nos deja grandes cosas en qué pensar, grandes propuestas que podamos desarrollar tanto como gremios, como empresarios, como empleadores y como trabajadores incluso. No, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y lo único que les invito a que pensemos bien el voto para el 7 de febrero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Espero verlos próximamente en los próximos eventos que tengamos. Que tengan una buena noche. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego con todos. Una buena noche.